Hola, qué gusto encontrarme con ustedes y les doy la bienvenida a este su espacio Médico en Casa. Es un programa pensado en ti y en tu familia con muchísimos beneficios, con consultas sin costo, excelentes descuentos de parte de nuestros médicos para que los aproveches. En Centro del Riñón Guadalajara, el doctor Julio Ramos, el doctor Riñón, nos va a platicar en esta ocasión sobre un congreso, unas pláticas que tiene precisamente para ustedes que estén informados. Son muy interesantes. Más vale estar informado y más vale prevenir que dializar. Después me encontraré en Clínica de Diabetes, tengo una interesante entrevista y también, por supuesto, tengo un testimonio por parte de una paciente donde nos comparte cuál ha sido su experiencia en Clínica de Diabetes sin complicaciones. En Centro Secoya nos van a platicar sobre el tratamiento para el crecimiento de nuestros hijos. Es seguro, vamos a hablar sobre mitos y realidades de lo que debes tú saber. En Oftalia hablaremos de cirugía de catarata y el doctor Óscar Orozco Romo tiene excelentes descuentos para lo que es el procedimiento del tratamiento del desgaste de cartílago en la rodilla. Y bueno, pues para las mujeres hablaremos del rejuvenecimiento vaginal, una nueva técnica con el doctor Adalberto Padilla Ayo, ginecólogo colposcopista. Y el doctor Kerry nos va a platicar sobre el tratamiento quiropráctico. Entonces te invito aquí que te quedes en Médico en Casa y aproveches todos los descuentos que nos otorgan nuestros médicos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el doctor Julio Ramos, el doctor Riñón, y bueno, tengo el gusto de saludarte. Nos encontramos en el Centro del Riñón Guadalajara, platicando un poquito sobre el tema del Día Mundial del Riñón y con el marco de esta fecha tan importante para nosotros. Bueno, el Centro del Riñón Guadalajara pues, está realmente consternado por la cuestión estadística que desafortunadamente vive nuestro país y nuestra gente, y bueno, nuestro estado sufre de una condición cada día más número de pacientes en gente joven y gente adulta por tantos padecimientos crónicos. Y con ese marco y con esta importancia y el interés que tiene para nosotros el que la gente siga en un proceso educacional, tenemos la intención de que sean bien informados a través de profesionales del área de la salud en diferentes tópicos. Obviamente este año tiene algo muy importante. Vamos a hablar sobre la salud renal y obviamente el contexto dirigido hacia la mujer. Obviamente tenemos que entender que la relación que tiene en sus diferentes ámbitos de diversos procesos y queremos que estés bien informado. Todo esto que estamos creando, este es el segundo congreso que realiza Centro de Unión Guadalajara con el objetivo de que las personas estén bien orientadas y que el objetivo es que se comprometan a ser parte de esto año con año. Cada año el Congreso tiene un tópico diferente y nosotros nos encargamos de buscar que los invitados sean gente reconocida y obviamente con una información fresca y actualizada. Te invitamos este día 7 de marzo a llevarse a cabo en el Hotel Country Plaza. Es un evento que se lleva una vez al año con el marco del Día Mundial del Riñón. Este año el Día Mundial del Riñón tiene fecha el día 8 de marzo, en el cual también Centro del Riñón Guadalajara realiza detecciones gratuitas al público en general. Desde las 7 de la mañana le damos cita también aquí a las personas. El registro de nuestro congreso tiene aquí en el Centro del Riñón Guadalajara un costo de 100 pesos para la gente que se inscriba antes de la fecha del día 4 de marzo, en la que vas a ver este programa. Y bueno, queremos que te seas parte de esto y que por favor nos acompañes. Y si puedes darte cita el día 8 de marzo para hacer un diagnóstico oportuno, por favor reserva tu espacio al 3823-1001 o 3823-1002. Recuerda, más vale prevenir que dializar. Gracias. Nos importa mucho tu salud y por lo mismo me encuentro en Clínica de Diabetes sin complicaciones, medicina, nutrición, neuropatía, heridas y tengo el gusto de presentarles a Orquídea Flores, podóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. A ver, cuénteme, como podóloga, ¿a quiénes trata? A pacientes que viven con diabetes y pacientes que aún todavía no presentan esa enfermedad. Comúnmente, ¿en qué condiciones viene el paciente a tratarse con usted? Comúnmente, pues sí, un poquito descuidados, un poquito enfermos sus pies. No me gusta decir que están feos, porque pues no, obvio no están feos, pero sí un poquito maltratados y es cuando ahí entramos a solucionar el problema con el que el paciente viene
a darnos su motivo de consulta. ¿Es común que el paciente al llegar aquí ya tuvo previa consulta en algún otro lado, pero no fue correctamente tratado? Sí, hay pacientes en cual van y visitan a algún otro colega, pero aquí les tratamos de dar la solución sin dolor y pues ganándonos la confianza del paciente y así vuelve a venir con nosotros. ¿Cuál sería la ventaja en cuanto al paciente al acudir a Clínica Diabetes sin Complicaciones en su área? La ventaja es que aquí se le da el apoyo con el doctor, la nutrióloga, la psicóloga y pues aprovechan para entrar a podología e irse con sus pies sanos. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? Un servicio de podología llega a durar de 45 minutos a 1 hora, dependiendo el estado del pie en que venga el paciente. ¿Con qué frecuencia debe de venir el paciente? Nosotros recomendamos venir cada mes a su servicio de podología para mantener sanos sus pies. ¿Existe una prevención en cuanto a su área para personas con diabetes? Sí, prevenir con algún antiséptico, alguna crema, dependiendo el daño que traiga, se les da un tratamiento y estar en constante citas para ir monitoreando su problema en él. Esto quiere decir que en cuanto el paciente se dé cuenta que tiene un problema, que padece de diabetes, venir, no esperar. Exactamente, no esperar a que se llegue a hacer una gravedad más en su pie, va a prevenir a una infección, va a prevenir a un problema más grande. Entonces, el estar viniendo previene muchas enfermedades. ¿El prevenir quiere decir que jamás va a tener, por ejemplo, un pie diabético? No, pudiera ser que al estar viniendo también a sus consultas puede tener algún accidente o alguna complicación, entonces ahí ya entramos nosotros en que su pie estaba sano y ahí hubo algo, entonces venir, ya lo checamos, lo valoramos, le damos un diagnóstico, un tratamiento y es cuando ya vamos a aliviar ese malestar. Una ventaja de acudir a Clínica de Diabetes sin Complicaciones es no nada más venir a su área de podología, sino también el paciente puede ser tratado en otras áreas. Así es, pudiera ser tratado también con la doctora, nutrióloga, en enfermería para tratar úlceras, tratar alguna herida. También nosotros lo podemos hacer. Estamos en un conjunto de médicos para la salud de un pie diabético o de una persona que vive con diabetes. Esta sería una gran ventaja, ¿no? Que aquí el paciente encuentra realmente un equipo disciplinario. Así es, efectivamente un equipo disciplinario. Tenemos constante prevención y constante comunicación entre los doctores, las enfermeras, las psicólogas, las nutriólogas y también con podología. ¿Se debe de involucrar la familia del paciente? Sí es necesario, sí, como en podología geriátrica, que a veces el paciente pues no puede firmar o no puede dar conocimiento al padecimiento que trae, pues sí se tiene que involucrar el familiar. Además, el familiar debe de estar enterado también qué sucede con el paciente y cómo debe tratarlo. ¿Hay orientación? Sí, hay orientación. Nosotros platicamos con los hijos, con los papás o con personas que los cuiden y ya darles el plus para que lo puedan atender en casa, si hay algún tipo de curaciones y venir también aquí con nosotros y ya estar en constante comunicación con ellos. Muchas gracias por esta entrevista y por su tiempo. Gracias a ustedes y pues bienvenidos a Diabetes sin Complicaciones. Por supuesto, tienen una solución aquí en Clínica de Diabetes sin Complicaciones. Señora María Francisca Rodríguez, yo estuve yendo con varios doctores, pero no había ninguna diferencia de que me aliviara, ninguna mejoría. Aquí tenemos doctores especialistas. Aquí la enfermera para mí es casi como si fuera doctora, ella me atiende muy bien. Y pues tengo mis curaciones y mi terapia, cada semana vengo.
y estoy muy conforme con su curación porque he mejorado mucho. Y sí la recomiendo yo, porque esta clínica, para mí, de las que yo conozco, son de las mejores. El personal, los doctores que están aquí son de los mejores. Y yo he tenido un trato de lo mejor, que yo ya me siento como de la familia. He tenido un trato de lo mejor, entonces yo no tengo nada de qué quejarme. Para mí ha sido muchísima mejoría y estoy muy agradecida con todos. Y hasta con personas que me traen a mí, sean mis hijos o hijas, a todos los tratan bien, aquí a todas las personas las tratan bien, porque yo veo, sí. Entonces, este es mi testimonio que yo doy y ellos ya me han dicho que me van a dar de alta hasta que me haya cerrado totalmente la herida, pero la herida yo cuando llegué aquí venía muy mal y la tengo ya chiquita, pero por lo mismo, porque he tenido mucha atención médica. Estoy muy bien atendida y no tengo nada de qué quejarme. Listo. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna vez quisiste ser más alto? ¿Recuerdas cuando en el colegio ibas delante de la fila o cuando el deporte te exigía ser más alto? Tus hijos sueñan con crecer. Haz lo posible. Sequoia, el primer centro pediátrico especialista en crecimiento infantil en Latinoamérica, abre sus puertas en la Ciudad de México, en donde médicos endocrinólogos pediatras, certificados por el Consejo Mexicano de Endocrinología AC, diagnosticarán los problemas de crecimiento de tu hijo. Tal vez no lo notes a simple vista, tal vez creas que es normal, que es parte del desarrollo de tu hijo y seguramente pensarás que algún día dará el estirón. Pero, ¿estás seguro que lo dará? Nuestra misión es ofrecer una alternativa médica profesional y especializada para lograr que los niños alcancen mayor estatura, sirviendo a la sociedad de manera responsable, profesional y ética, pues los padres nos confían lo más preciado que pueden tener: la salud y desarrollo de sus hijos. Las causas por las que no se obtiene una mayor estatura son muy variadas, existiendo más de 15, y pueden ir desde factores hereditarios, deficiencias nutricionales, hasta enfermedades crónicas y hormonales. Es muy importante atender estos problemas desde la infancia. Ayuda a tu hijo en reforzar su autoestima. Ya no debes de preocuparte por la estatura de tus hijos, más bien debes de ocuparte. Fíjate que te tengo la solución para que ellos tengan la oportunidad de crecer un poco más. ¿Y en qué momento también nos debemos de fijar si necesitamos tratarlo? Pues tengo el gusto de encontrarme con la doctora Laura López Beltrán, con especialidad en endocrinología pediátrica. Estoy en Sequoia, que es un centro pediátrico de crecimiento que cuenta con médicos especialistas en talla baja, certificados por el Consejo Mexicano de Endocrinología Pediátrica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por acompañarnos. Y pues es verdad, mejor no nos preocupamos, nos ocupamos. Pero a ver, cuénteme, doctora, ¿cuáles serían las principales causas por que nuestros hijos no están creciendo correctamente? Sí, dentro de las principales causas está pues una mala nutrición, y no solo significa comer, sino comer correctamente, una alimentación saludable. También están los hábitos de sueño, el ejercicio o actividad física, y mucho de lo que nosotros vemos acá son problemas hormonales y también las tallas bajas de causa genética. Entonces así podríamos englobar a grandes rasgos las causas. Y también puede haber ciertas formas o claves que podemos tener los papás en casa, a través de los cuales nos podemos dar cuenta si nuestro hijo está creciendo correctamente, como puede ser el que los primos menores empiezan a alcanzarlos en estatura, o los hermanos menores los empiezan a alcanzar, o la falta de cambio de ropa de acuerdo a su edad, o incluso de los zapatos. Entonces son formas como los papis desde casa pueden empezar a darse cuenta si sus hijos tienen un crecimiento saludable. ¿A qué edad es oportuno tratarlos? Desde el nacimiento ya su pediatra o su médico de cabecera puede hacer un diagnóstico. El niño el primer año de vida debe de crecer alrededor de 25 centímetros de acuerdo a lo que midió y pesó al nacer. Posteriormente, los 2 años, los 4, los 6 y la entrada a cada diferente grado escolar es una buena oportunidad para hacerle una valoración a los niños. Entonces, nadie está ni muy temprano ni muy tarde para esto de las valoraciones del crecimiento. ¿Quiénes conforman aquí el Centro Sequoia?
Aquí somos endocrinólogos pediatras, como ya lo comentaste, certificados. Nos dedicamos especialmente a trastornos hormonales o del crecimiento aquí en Sequoia y obviamente tenemos un equipo multidisciplinario donde de acuerdo a la causa que esté haciendo que nuestro niño no tenga un crecimiento saludable es lo que vamos a tratar. ¿A qué se refieren trastornos hormonales? Sí, aquí entran las causas, ahora que sí les decimos endócrinas de talla baja, como pueden ser las deficiencias de hormona de crecimiento, algo tan sencillo de tratar como el hipotiroidismo, o a veces los niños llegan con sobrecrecimientos al revés, lo contrario, por problemas como el hipertiroidismo o enfermedades menos comunes o menos frecuentes como son a veces las síndromes de Cushing o algunos otros problemas. ¿En qué consiste el tratamiento? Pues el tratamiento va dirigido especialmente a la causa que encontremos por el cual nuestro niño no esté creciendo, ¿sí? Puede ir desde una simple tabletita que tenga que tomar diariamente hasta tratamientos obviamente más especializados que van a hacer que nuestro niño logre las metas de crecimiento. ¿En cuánto tiempo podemos ver que nuestro hijo está creciendo? Eso lo podemos ver en ocasiones, pues va a depender también de la causa, pero desde el primer mes de tratamiento nosotros ya empezamos a ver cambios importantes. Obviamente el seguimiento tiene que ser a un mediano y largo plazo. Sé que depende de cada caso, pero en promedio más o menos ¿cuántos centímetros pueden llegar a crecer? Pues va a depender mucho en el momento que llegue, por eso es importante la revisión oportuna, pero hay niños que logran crecer de no tener esperanza mayor de crecimiento, ya 4 o 6 centímetros son muy buenos, o niños que pueden crecer hasta 20, 25 centímetros más. Hay quien me ha preguntado, ¿pero es riesgoso? Ninguno, ningún riesgo, todos los tratamientos tienen que ser en el niño correcto, el tratamiento indicado, la dosis correcta. Doctora, muchísimas gracias por este espacio y pues tenemos una gran oportunidad nosotros como papás atender a nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Oftalya es una clínica oftalmológica especializada en cirugía de catarata, enfocada en la satisfacción de sus pacientes. Su misión es ofrecer soluciones con el máximo grado de honradez, ética y calidad a sus pacientes, desde el diagnóstico hasta el tratamiento médico y quirúrgico. Tiene como visión ser la clínica oftalmológica de mayor reconocimiento a nivel nacional en cada uno de sus tratamientos. El personal médico cuenta con la certificación del Consejo Mexicano de Oftalmología, cédulas profesionales federales y estatales vigentes. Los quirófanos están equipados con toda la tecnología de vanguardia necesaria para realizar los procedimientos quirúrgicos oftalmológicos de manera segura y efectiva. Oftalya cuenta con 2 salas quirúrgicas completamente equipadas. Los médicos de Oftalya realizan la cirugía de catarata con la tecnología de punta, llamada facoemulsificación, con excelentes resultados, siendo ambulatoria, sin dolor y con una recuperación visual inmediata. Oftalya ve por ti. Con el gusto de encontrarme en Clínica Oftalya con el doctor Juan Manuel Sobrado Rodríguez, cirujano oftalmólogo con alta especialidad en cirugía de catarata. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de la cirugía de catarata. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Hola, Carla. Bienvenidos a Oftalya. Con mucho gusto aquí para aclarar todas sus dudas. Cuéntame un poco de la clínica, doctor. Fíjate que Oftalya es una clínica oftalmológica que nace con la visión de apoyar a los pacientes en los padecimientos oftalmológicos basada en valores, en la ética, la honestidad y el respeto. Aquí en Oftalya somos un equipo de cirujanos oftalmólogos especializados en las diferentes especialidades que cuenta la oftalmología y todos certificados y con un equipo de profesionales que nos soportan para ofrecer las mejores soluciones oftalmológicas para nuestros pacientes. Además de que son especialistas en lo que es la cirugía de catarata, bueno, sé que muchísimas personas le tienen pavor simplemente al escuchar cirugía. Es correcto.
Y esa es una de las grandes limitantes para que las personas a veces se atiendan de una catarata en este caso. Muchas veces tenemos a la tía o a la abuela que no quiere ni siquiera ir a revisión porque le van a decir que se tiene que operar y le da mucho miedo porque piensan que la cirugía duele, que les va a molestar, que se pueden quedar ciegas, pero ese no es el caso. La cirugía de catarata hoy en día se realiza en forma muy eficiente, es totalmente indolora. La cirugía es muy breve, son de 10 a 15 minutos lo que dura una cirugía, entonces la recuperación además es muy rápida, entonces el paciente no experimenta ese dolor. Y además aquí en Oftalia estamos comprometidos con que nuestro paciente no sufra una cirugía, sino que la disfrute. Y entonces hacemos todo lo posible y logramos que nuestro paciente salga contento después de una cirugía. Algo importante que se me vino a la mente a la hora de escucharlo, sí, la mayoría de las personas le tienen pavor y no dicen que están padeciendo algunos síntomas, simplemente quizás el que lo nota es el hijo, el hermano, el esposo de esa paciente que tiene catarata. O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta cuál es la actitud de la persona cuando empieza a tener o que ya tiene la catarata? Fíjate que eso es muy interesante porque dentro de las cataratas hay diferentes manifestaciones, pero hay una muy típica que es en las personas de mayor edad que se va dando en forma muy lenta la disminución de la visión y a veces el paciente se va acostumbrando a que su visión sea mala. Entonces él dice, pues yo no veo mal porque lleva años que le ha ido bajando su visión, pero los familiares se dan cuenta que, por ejemplo, ya se tropieza fácilmente, ya le cuesta trabajo adaptarse a la oscuridad, y empiezan a ver que la vida de esa persona se empieza a limitar porque sus actividades ya las hacen en forma insegura. Y entonces el familiar es el que se da cuenta cuando empieza a ser esa persona más dependiente de las personas que lo rodean. Así es, porque por miedo muchas veces no lo dice o no lo comparte. Es correcto. Mucha gente piensa que le va a doler la cirugía o que va a perder más de lo que pudiera ganar. Hay un caso que nos sucedió en el quirófano de una persona relativamente joven, tenía 54 años de edad, una señora muy linda, con unas cataratas totales en sus 2 ojos, que cuando yo le decía, ¿por qué no se vino a operar antes? Ella me decía, doctor, es que todo el mundo en mi colonia me decía que me iba a quedar ciega. Mis vecinas me decían, no te operes porque ya no vas a ver. Los familiares, todos me decían lo malo de una cirugía de catarata. A esa persona, cuando lo operamos, en el momento que se sentó y empezó a haber terminado la cirugía, fue muy emotivo porque soltó el llanto y todos en el quirófano queríamos llorar con ella, pero después dijo, no, voy a ir con mis vecinas a decirles que no duele y que no me quedé ciega, que estoy viendo mucho mejor de lo que veía ayer y que vengan porque aquí no me duele y estoy viendo muy bien. ¿Quiere decir que inmediatamente después de la cirugía ya pueden ver? Sí, la verdad es que la recuperación visual es inmediata. El paciente pasa por un proceso de que la pupila está dilatada, que se cierre, pero la percepción de la mejora visual es inmediata y en 24 horas podemos lograr visiones del 100% y generalmente andamos en 80, 90% y en 3 días estamos prácticamente al 100% de la recuperación. Hay personas, la mayoría, que al día siguiente están viendo lo que tenía muchos años que no veían. Doctor, muchísimas gracias por compartir este testimonio y bueno, tengo algunos otros que por supuesto que los voy a mostrar. Muchísimas gracias por su tiempo y dar la oportunidad a las personas que nos están viendo para que tengan una mejor calidad de vida. Y los que no nos están viendo también, que ahora tengan esa visión que merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Muy buen día. El día que me quitó el primer parche el doctor, ay no me pude contener. Le dije, no, déjame darte un abrazo porque me cambiaste la vida. La calidad, la calidez, la atención del personal, muy buena. Aquí van a tener verdaderamente no solo alguien que sabe lo que hace, que sabe cómo lo hace, pero que sabe también entender el lado humano de la gente. ¿Sientes que te duele la rodilla, que te cruje, que al levantarte te cuesta cada vez más trabajo? Pues no te preocupes porque te tengo la solución, aunque sí en realidad debes de preocuparte. Estás muy a tiempo de evitar una cirugía. Y tengo el gusto de platicar con el doctor Óscar Orozco Romo, cirujano ortopedista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Muy bien, Carla, gracias por la invitación. Al contrario, doctor. Y bueno, sí es verdad, nos tenemos que preocupar, porque si no nos preocupamos o ocupamos, pues
puede llegar a ser una cirugía, ¿no? Claro, todo paciente que tiene dolor en cualquier articulación del cuerpo, es muy importante que a tiempo acuda con su médico ortopedista o su médico reumatólogo, que somos los especialistas en poder diagnosticar e iniciar un tratamiento temprano y adecuado a un paciente que tiene molestias en cualquier parte del cuerpo, específicamente en este caso hablando de las rodillas. Cada vez vemos más este problema hasta en jóvenes, dado pues el tipo de deporte y bueno, pues finalmente es lo que más gastamos, ¿no? La rodilla. Sí, la rodilla es la articulación que tiene más o sufre más desgaste por la carga del cuerpo, por las actividades que realizamos cotidianamente, subir y bajar escaleras, hincarnos, el caminar, el cargar objetos pesados, todo esto se recarga se recae básicamente en las rodillas. Y además actividades deportivas de alto rendimiento también se afectan más las rodillas. Y aquí tenemos las dos causas principales que van a provocar que el cartílago se desgaste. Esto puede ser ya sea por un sobreuso de esa articulación o por factores genéticos, por la herencia, en donde vemos que factores inflamatorios, factores degenerativos van a ir acabando y carcomiendo ese cartílago, lo cual va a provocar dolor, va a provocar una discapacidad y va a provocar que el paciente tenga mucha discapacidad para realizar sus actividades cotidianas, como decíamos, subir y bajar escaleras, levantarse de una silla, caminar, etcétera. ¿Cómo se trata? Básicamente teniendo ya el diagnóstico que se trata específicamente de un desgaste del cartílago, aplicamos el medicamento, son 5 inyecciones, se aplica una inyección cada semana. Y primero colocamos anestésico local. Esto es muy importante. El paciente ya viene con nosotros con dolor y es muy importante que el tratamiento que demos nosotros no provoque mayor dolor. Por eso siempre aplicamos anestésico local para poder aplicar el medicamento que viene en forma de gel y esto va a ayudar a cicatrizar la lesión interna de la rodilla, a cicatrizar el cartílago y ayuda a tener una regeneración adecuada, que esto se cumple en un plazo de 3 meses. ¿Qué pasaría si no la tratamos? O sea, como menciona, ayuda a tener una regeneración adecuada. Entonces, sin este tratamiento se regenera, pero puede que no se regenere bien. Puede ser cuando el cartílago, como cualquier parte de nuestro cuerpo, tiende siempre a cicatrizar. Y si lo vemos en la piel, podemos tener una cicatriz prácticamente que no se note después de una herida, después de un accidente o lo que sea, o podemos tener una cicatriz fibrosa, una cicatriz queloide, una cicatriz inapropiada, una llaga, una úlcera por un mal cuidado de esa herida. Internamente sucede lo mismo, sucede que el cuerpo siempre tiende a cicatrizar, a sanar, pero si por un lado estamos provocando una mayor lesión, no estamos permitiendo que el cuerpo cicatrice adecuadamente, entonces van a venir otras compensaciones de nuestro cuerpo, como es la fibrosis, que es inapropiada, o la osteoartrosis, que esto significa que el cuerpo va a empezar a mandar hueso dentro de esa articulación, en donde no debe de haber hueso. La superficie entre las dos huesos de las articulaciones es cartílago, es un tejido específico, como dijéramos como la uña, que tiene una función específica, o el cabello, igual el cartílago tiene esta función de superficie de deslizamiento y como un cojinete para absorber impactos. Entonces, cuando se provoca un tejido aberrante, un tejido anormal dentro de esa articulación, va a seguir habiendo tronido, va a seguir habiendo dolor, va a haber mayor desgaste y el cuerpo va a mandar hueso en un sitio en donde no debe de haber hueso. Y al tener este contacto de hueso con hueso, hay mayor desgaste todavía y el paciente ya va a necesitar una operación. Por eso es muy importante que el tratamiento provoque lo que se llama homeostasis, provoque una curación homogénea, una curación normal y una cicatrización adecuada del tejido.
No, y definitivamente con todo lo que mencionó vale la pena tratarse a tiempo con un tratamiento además tan sencillo y bueno, lo he visto que con sus pacientes que salen de aquí caminando y a su vez casi sin dolor, entonces evitaríamos todo lo mencionado. Doctor, ¿y qué cuidados debe de tener el paciente ya teniendo el tratamiento? Esto es muy importante, Carla. Al aplicar el tratamiento, le instruimos al paciente con una serie de ejercicios de bajo impacto que van a ayudar a que el gel se penetre y se reabsorba más rápidamente dentro del cartílago y posteriormente damos una serie de ejercicios más sofisticados dependiendo de la necesidad de cada paciente. Pero en general le pedimos que tenga 5 cuidados que son muy importantes. No hincarse, no ponerse en cuclillas, no hacer sentadillas, no levantar cosas pesadas y evitar escaleras, todo esto en un plazo de 3 meses mientras el cartílago cicatriza y se fortalece. Y después de esto el paciente puede volver a hacer cualquier actividad deportiva, jugar tenis, maratón, fútbol, ir al gimnasio, hacer caminadora, hacer elíptica, hacer pesas, etcétera. O sea, el paciente lo ayudamos a que se reintegre a una vida prácticamente normal, sin dolor. Tenemos apoyo paramédico en casa para aquellas personas que quieran tener una mejor calidad de vida y evitar inclusive llegar a una cirugía o a desgastar más su rodilla. Claro que sí, Carla, con mucho gusto todas las personas que nos llamen aquí al consultorio y que nos digan que nos vieron en Médico en Casa, se les va a dar todo este mes la consulta sin costo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Un tema que a todos nos interesa y ya cada vez más las mujeres estamos escuchando sobre el rejuvenecimiento vaginal y sus beneficios. El día de hoy me encuentro en el Hospital Santa Sofía y Centro de Endoscopía Avanzada y Láser Ginecológico con el doctor Adalberto Padilla Ayó, ginecólogo colposcopista con entrenamiento en medicina ginecocosmética. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Carla. Pues muy bien, gracias a Dios. Y efectivamente es un tema importante el rejuvenecimiento vaginal, porque anteriormente se pensaba que la única forma de rejuvenecer la vagina cuando llegaba la menopausia era usando hormonas. Y eso es cierto, es una de las formas de rejuvenecer, pero hay muchas mujeres que no pueden usar hormonas por contraindicación médica o porque no le desean debido al temor del cáncer de mama, y entonces obtienen un gran beneficio con este nuevo tratamiento que es un estímulo mecánico por medio del láser CO2 pixelado de FemiLift, que lo que hace es hacer unos pequeños canales en las mucosas y en el tejido conectivo de las paredes de la vagina, lo cual estimula la regeneración de las fibras de colágeno y elastina y a su vez nueva vascularización. Esto hace que los tejidos se coloquen nuevamente con mayor tensión en el lugar donde deben de estar y la mucosa sea más gruesa, lubrican mejor y la vida les cambia porque las infecciones frecuentes de vagina y de infección urinaria disminuyen o desaparecen inmediatamente al terminar el tercer tratamiento. ¿Qué mujeres son candidatas a este tratamiento? Todas las mujeres que decidan mejorar su calidad de tejido vaginal, estén usando terapia de reemplazo hormonal o no le estén usando, pueden beneficiarse. Obviamente, quien usa terapia de reemplazo hormonal tiene la ventaja de que el tratamiento son 3 sesiones, una cada mes, y el mantenimiento a lo mejor una vez al año. Aquellas que no usen hormonas posiblemente requieran un mantenimiento cada 6 meses, una sola sesión de mantenimiento. Pero la ventaja de esto es que ya no van a tener que usar dosis altas de estrógenos para lograr una buena lubricación como si tuvieran 20 y tantos años. Y esta forma que utiliza la tecnología del láser no tiene efectos a nivel de hormonas, es simplemente un tratamiento local que te da los beneficios de usar dosis altas de estrógenos. ¿Es doloroso? No duele nada, las pacientes notan la mejoría, como te digo, a partir de la primera sesión, pero obviamente ya al tercer mes, que es la tercera sesión, las mujeres sienten un cambio radical. ¿Nada más son 3 sesiones? En 3 sesiones, máximo 4, se obtienen los beneficios. Después de la primera sesión, ¿cómo se deben de cuidar? Se les pide nada más abstinencia sexual 6-7 días y el cuidado es mínimo porque pueden hacer su vida normal.
¿Podemos ver algunas imágenes y que nos vaya explicando el procedimiento? Claro que sí, con mucho gusto. Este es el aparato Alma Láser, su aparato por el cual se va a transmitir rayos de láser CO2, salen por esta zona. Se hace en 360 grados el tratamiento. Esta es la calibración como la debemos de hacer, el tipo de pulsos. Se introduce en la vagina este tubo y va disparando los láseres fraccionados en forma de una retícula, por eso se le llama pixeleado. Todas las paredes son tratadas y los rayos de láser van a romper las fibras de colágeno y de elastina para que estas fibras rotas, que son las fibras viejas, se cambien por fibras nuevas, y esto es el rejuvenecimiento, porque va a haber nueva vascularización en toda la vagina, nueva tensión, nueva elasticidad, y vuelve a rejuvenecerse totalmente esta vagina. Doctor, ¿qué otras áreas genitales se rejuvenecen? Bueno, aparte de rejuvenecer la vagina, podemos rejuvenecer o tensar los labios mayores y el periné. Eso se usa con el mismo láser pixelado, con otro aditamento que nos hagan de cuenta que plancha las arrugas, y además hacemos relleno con la grasa de la misma paciente, y esto nos da muchos cambios positivos para la anatomía y mejora la autoestima de las pacientes. Incluso se puede hacer una pequeña elevación o una pequeña cirugía sencillita de tensado de esa zona cuando ya está un poco caído también lo que es el monte de Venus. Todo eso se corrige. ¿Se puede combinar? Se pueden combinar, en el mismo día se pueden hacer todos los tratamientos. ¿Y vienen siendo las mismas 3 sesiones? Sí, ocasionalmente pueden variar, pero se pueden acompañar en cada sesión, hacer todos los pasos de las áreas que quieren mejorar. ¿Los cuidados serían los míos? ¿Los mismos? Perdón, bueno, los mismos. Cuando se hace un tratamiento de monte de Venus, sí son diferentes, pero si estamos hablando del tensado de los labios mayores y periné, con transferencia grasa, los cuidados son iguales. ¿Se necesita un mantenimiento? Sí, igualmente. Para el área de las vulvas se requiere una vez cada año o cada 6 meses. ¿Tenemos promoción? Claro que sí, vamos a hacer un descuento a quienes hayan visto este programa del 30%. Existe un promedio muy alto de la población que deja de trabajar gracias al dolor del nervio ciático. ¿Cuál es ese dolor? El dolor que se siente de la cintura para abajo, que corre, que realmente ya no nos podemos mover. Inclusive muchas veces levantamos algo y nos quedamos en esa posición, y es sumamente terrible. ¿Qué debemos de hacer? Pues te tengo la solución. Me encuentro en Spine Center con el doctor Kerry H. Rodenberg, con más de 39 años de experiencia en Estados Unidos, en México. Aquí tiene en México 11 años en lo que es Toluca, Acapulco, México, y ahora tiene 4 años en Guadalajara. Doctor, qué gusto saludarlo, y bueno, pues este apoyo que nos da Médico en Casa. Gusto en verte, Carla. Bienvenido al Spine Center. Son muchos años de experiencia, no está de más. Muchas personas no tratan el dolor hasta que ya no pueden caminar. Sí, ciática es muy común, pero ¿sabes qué, Carla? Ciática no es un diagnóstico. Son buenas noticias. Ciática solo quiere decir tiene dolor en mi pierna o tu pierna. Más importante es por qué tiene ciática. Ciática es como lumbalgia. Lumbalgia solo quiere decir dolor en mi espalda. Es muy importante, la gente sabe qué tiene. Una causa de ciática puede ser un disco herniado, es lo más grave. Otra puede ser una contractura de músculo en el glúteo. Otra puede ser, más común de todo, vértebras desviadas en el área de lumbar que pesacando los nervios en el nervio ciática. ¿Cómo es el diagnóstico y el tratamiento aquí en Spine Center? El primer paso, como te dije, es un diagnóstico claro. Tenemos un estudio que se llama escaneo de nervios. Es la única manera para medir tensión muscular en los músculos, en los nervios. Es inofensivo, se acaba acá mismo, es indoloro, rápido y muy accesible. Se estudia de cómo funcionan los nervios, en este caso el nervio ciática. Este es un paso, de otro paso es un examen físico, y tengo pruebas
quiropráctica, ortopédica, para examinar a los pacientes que tienen este síntoma de ciática. Cuando tenemos un diagnóstico, empezamos un tratamiento inmediatamente para aliviar los síntomas que tiene. El tratamiento puede incluir ajustes quiroprácticos, terapia física y a veces descompresión espinal en nuestra cama de descompresión espinal. Es el más avanzado equipo para aliviar problemas con los discos de nervio ciática, sin medicamentos, sin inyecciones, sin cirugía, para evitar cirugía. Sin riesgos y con excelentes resultados, y bueno, pues es muy sencillo, y lo que acaba de decir, sin dolor. Y lo importante también de este tratamiento es que va directo a la raíz de la causa del dolor, y es lo que debemos de tratar. Este punto es muy importante. La gente que quiera eliminar los síntomas, no importa lumbalgia, ciática, cervicalgia, cualquier problema, es muy importante, como te dije, enfocar en la raíz, en la causa. En nuestra clínica, en los Spine Centers en todo México, esa es nuestra meta por los pacientes. Es como tenemos una gotera en el techo, tenemos agua en el piso, el síntoma es agua en el piso, el síntoma es ciática. Si no trapea el piso, tapa la gotera, no arregla el problema. Si solo trapea el piso, es temporal. Tapa la gotera es permanente. So queremos enfocar en este ilustrarlo, es la gotera en el techo, necesitamos eliminarlo, corregirlo. ¿Tenemos promoción para médico en casa? Siempre. La gente que tiene síntomas, tal vez la gente no tiene ciática, tal vez ellos tienen dolor en la cabeza, o lastigasto, o esguince, golpe, otra cosa. No importa. Si tiene dolor o estrés y quiere ayuda quiropráctica, podemos ver a los pacientes por la primera consulta $399 en vez de $1,100. Es un gran descuento. Excelente. Y podemos hacer nuestro propio estudio de escaneo de nervios, 25% de descuento. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por el apoyo que nos da a Médico en Casa. Es un placer siempre. Vale la pena que ustedes, si tienen algún tipo de síntoma, algún dolor en alguna parte de tu cuerpo, en alguna articulación, pues que tengas una mejor calidad de vida. Aquí ya tienes la solución. Te invitamos a Spine Center. ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Vázquez Heredia, tengo 23 años. Les comento mi experiencia con Spine Center. Bueno, pues yo llegué aquí a Spine Center porque me recomendó una amiga, ya que ella sufría dolores de espalda, no podía conciliar el sueño. Y bueno, ante esto me sentí interesado, porque yo de 8 años para atrás he tenido varios accidentes, golpes y pues dolores en la espalda, que no me dejan conciliar el sueño, que en este caso al sentarme me dan dolores de espalda muy fuertes. Y pues llegué aquí al Spine Center. En el Spine Center, con la ayuda del doctor Cary Rottenberg, he estado en estas sesiones, las cuales me han ayudado y me han dado mucho beneficio en mi espalda. Ya concilio el sueño, de igual manera ya no me duele la espalda, agarro posturas al dormir que me han recomendado, las cuales me han ayudado, las sesiones de terapias con masajes y los sistemas que el doctor ocupa para acomodar la columna me han ayudado bastante y bueno, me he sentido muy bien. La ventaja de venir a Spine Center es que de igual manera te evitas costosas cirugías, inyecciones, y esto es muy indoloro, ya que con estas sesiones de masajes es muy desestresante, ayuda mucho a la espalda y créanme que de verdad yo me he sentido muy bien, me evité costosas cirugías a largo plazo. Si yo no venía a estas sesiones, es mejor prevenir antes de que sufrir algún dolor y que se vaya agravando con el paso de los años. Esta entrevista es muy interesante porque realmente voy a platicar de la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y bueno, nosotros podemos conocer esta como embolia o derrames, evento vascular cerebral. Tengo el gusto de platicar con el doctor Luis Manuel Murillo Bonilla, médico egresado de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Guadalajara, neurólogo clínico con posgrado en enfermedad vascular cerebral y subespecialidad en terapia endovascular neurológica,
egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, exdirector de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, AMEVASC, y jefe del Departamento de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchísimas gracias por esta entrevista, doctor. Carla, buenas noches, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio. Al contrario, pues muchas gracias por este espacio. Realmente estoy sorprendida, previa entrevista que ya tuvimos. Y bueno, a ver, cuénteme qué es un evento vascular cerebral para las personas que realmente no lo conocen. Mira, Carla, comentábamos hace un momento, la enfermedad vascular cerebral es una enfermedad crónica que puede evolucionar desde etapas muy tempranas de la vida del individuo, desde la infancia, desde la primaria, de secundaria, ir transcurriendo a través del tiempo. El problema con la enfermedad es que transcurre de forma asintomática. La gente no lo siente hasta que tienen el evento vascular. El evento vascular, que es un evento súbito y muy grave, la gente lo conoce con el nombre de embolias y derrames cerebrales. Esto es, un individuo adulto, aproximadamente de 55 años o más, de estar tranquilo, descansando, puede tener súbitamente pérdida de lenguaje, deja de hablar. Puede tener asimetría de la cara, se le enchoca la boca, pérdida de la fuerza del brazo o pérdida de fuerza de la pierna, que son los síntomas más frecuentes, y esto ocurre realmente de manera muy rápida, muy súbita, muy aguda, pero recordemos que este evento vascular que ocurre en el adulto y que sí es una causa de muerte, la segunda causa de muerte a nivel mundial, viene desarrollándose de manera muy temprana. La arteria, que es la que se enferma en el cerebro o en el cuello, se enferma después de 30, 40 años de tener muchos factores agregados, y esto finalmente produce un evento agudo conocido como derrame o embolia cerebral. También pudiéramos hablar que es lo mismo infarto cerebral. Sí, a lo que íbamos a comentar, la gente lo conoce como embolia o derrame. Nosotros realmente al evento vascular, a la parte aguda de la enfermedad que ocurre en el adulto, lo llamamos infarto cerebral. Un infarto cerebral es lo que la gente conoce como embolia y básicamente es la oclusión de una arteria cerebral. Esto es, un coágulo que se puede formar en las arterias del cuello o un coágulo que se puede formar en el corazón va a tapar una arteria del cerebro y esto va a producir un infarto cerebral. El infarto cerebral es importante porque lo que pasa es que el cerebro se queda sin oxígeno y se mueren las neuronas. Ahora, ¿qué tantas neuronas se mueren? Se mueren miles de millones de neuronas. Desde que se tapa una arteria, cada minuto que pasa de que la arteria está tapada, se van muriendo cerca de 2 millones de neuronas, hasta que finalmente pues una buena parte del cerebro queda sin oxígeno, se mueren las neuronas y eso le llamamos nosotros infarto cerebral, que es sinónimo de embolia. Por otro lado, el derrame cerebral que conoce la gente, el médico le llama hemorragia cerebral. Esto es, una arteria del cerebro revienta y produce un sangrado dentro de la cabeza, que finalmente las dos patologías, el infarto y la hemorragia cerebral, pues tienen un pronóstico catastrófico. Cuando te da un infarto o una hemorragia cerebral, la mortalidad de la persona adulta enferma es muy alta y puede rondar hasta el 30 o 40%. Esto es, cada 4 pacientes de cada 10 van a fallecer por una embolia o un derrame cerebral. El problema también con estas enfermedades como el infarto y la hemorragia cerebral es que además de que son muy graves y te pueden matar, es que también son la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Esto hace que esta enfermedad sea la enfermedad más cara de todas. Se gastan miles de millones de pesos, miles de millones de dólares en tratar de quitar coágulos en el cerebro y mejorar la función del paciente. Por eso los médicos queremos enfocarnos a prevenir la enfermedad. Siempre es más barato prevenir una enfermedad a tiempo y evitar la embolia que intentar curarla, porque si bien es cierto que se puede curar, pues depende mucho del tiempo y de costos económicos. ¿Cómo se previene? Mira, siempre la enfermedad vascular cerebral es secundaria a factores de riesgo. Esto significa que el paciente que tiene un embolio o un derrame tiene antecedentes de haber sido hipertenso, tener la presión alta, haber sido diabético, tener el azúcar alta, tener colesterol elevado o tener sobrepeso. Estas 4 características de los individuos
Los médicos les decimos los jinetes del apocalipsis porque son 4: hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y colesterol elevado. Una persona que tenga una característica de estas o las 4 tiene un riesgo muy alto de que en la vida adulta se le pueda tapar una arteria del cerebro o se le pueda romper una arteria del cerebro. Entonces, producida por eso, y además de esos factores, también se agrega, por supuesto, el tabaquismo, que es gravísimo. La gente que fuma tiene un riesgo 3 veces mayor de tener una embolia o un derrame cerebral. Se agrega la vida sedentaria, que aunque no crean es bien importante. La actividad física baja el riesgo. El no hacer ejercicio aumenta el riesgo de un evento vascular cerebral. Y en la vida actual, donde los adultos no hacemos ejercicio por exceso de trabajo, pues entre el no hacer ejercicio y el estrés, pues tenemos un riesgo muy incrementado de tener un evento vascular cerebral. ¿Cuándo inicia esta enfermedad? Es una pregunta bien interesante. Los médicos siempre hemos dicho que es una enfermedad aguda. Esto es, estoy normal y de pronto dejo de hablar o dejo de mover el cuerpo. Voy al hospital y me dicen, se me tapó una arteria, y el paciente dice, o el familiar dice, qué mala suerte porque estaba sano. Es una información que hasta cierto punto es falsa. La enfermedad se ha demostrado, o el daño en la arteria se ha demostrado que es un daño que empieza desde los 9 a 13 años de vida del individuo. Cuando el niño está en primaria, empieza a adquirir unas características como es el sobrepeso. Cuando avanza la etapa de la secundaria, en la juventud, además del sobrepeso, se agrega la glucosa un poquito alta, la presión un poquito alta, y esas características conjuntas de sobrepeso, glucosa y presión alta se denominan síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico es el inicio de la enfermedad. Cuando un niño o un joven desarrolla un síndrome metabólico, esto es sobrepeso, con la presión un poquito alta y el azúcar un poquito alta, van a desarrollar hacia los 30, 40 años hipertensión, diabetes, dislipidemia y obesidad, que finalmente a los 50 años van a terminar por enfermar la arteria, tapar la arteria y producir un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. Entonces, ¿cuándo empieza? Desde la primaria. ¿Cuándo la debo de tratar? Desde la primaria. También te quiero recordar que México pues, es uno de los primeros países con obesidad a nivel mundial, y el sobrepeso infantil en México ronda casi el 40% de nuestros niños, que son pacientes que están en riesgo de tener infarto cerebral y hemorragia cerebral. Las mamás tenemos entonces que hacer algo, pero urgente, ¿no?, con esos niños. La mamá, los papás, los hermanos, los tíos, el gobierno, los abuelos, todo el mundo. Es una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud considera como enfermedad catastrófica. Esto es la segunda causa de muerte, como lo comentabas, a nivel mundial, pero si lo vemos en números, esta enfermedad ocasiona 5.5 millones de muertes cada año a nivel mundial, lo cual representa, pues básicamente, que fallezcan miles y miles de pacientes cada año. Es el 10% de la mortalidad general. Esto es, 1 de cada 10 adultos va a fallecer por una embolia o un derrame cerebral. Además, la frecuencia es muy alta. Cada año, en todo el mundo, ocurren 17.500.000 eventos. Si lo traducimos en tiempo real, como comentamos hace un momento, cada 2 segundos está ocurriendo una embolia o un derrame cerebral. Si contamos 1, 2, hay una embolia. 3, 4, otra embolia. De tal manera que estamos sacando números ahorita, pues en lo que una persona duerme 8 horas de manera convencional, ocurren una gran cantidad de eventos que rondan casi los 300, ¿o cuántos platicamos? De 8 horas hablábamos de 5,000 muertos, ¿no? 5,000 muertos. Entonces, platicábamos ahorita y decíamos, oye, pues qué tan impactante es que se mueran 17 millones o 5 millones de pacientes. Pues realmente en lo que una persona de ustedes se va a la cama, duerme 8 horas y se despierta, tenemos... Estábamos hablando de 11 muertos cada minuto. 11 muertos cada minuto. Entonces el sueño, pues finalmente que uno descansa, pues tenemos miles y miles de muertos. 630 muertos por hora. 630 muertos por hora más o menos. Son 10 muertos por minuto lo que ocurre con esta enfermedad. Y el problema, también comentábamos, Carla... De los 10 minutos sacamos que son 300 eventos aproximadamente. En esto que platicamos nosotros, ya hubo 300 eventos de embolias. 300 eventos, de manera correcta es eso, una gran cantidad. Y a veces uno lo ve un poquito distante, pero les quiero comentar que la enfermedad es muy frecuente, pero es más frecuente en países en vías de desarrollo. Esto es, de todos los eventos que ocurren y de todos los muertos, 70-80% de los muertos y de los eventos ocurren en países que tienen características muy similares a México. Países que tienen, que se llaman países en vías de desarrollo, que nos estamos desarrollando hacia el primer mundo, ahí es donde ocurren los eventos. ¿Por qué?
porque estos países tienen más riesgo de ser hipertensos, diabéticos que países de primer mundo, y porque los tratamientos médicos que damos no son tan completos y el paciente o el médico no lo logran tratar adecuadamente la hipertensión o la diabetes, por ejemplo. Doctor, ¿cuáles serían los síntomas? ¿Los podemos repetir? Los síntomas de las embolias y los derrames son muy parecidos y básicamente es el inicio súbito o inicio agudo. 1, pérdida del lenguaje. La gente deja de hablar, entonces hay que preguntarle el nombre, la fecha, y el paciente habitualmente no puede emitir lenguaje o va a decir frases incomprensibles. El segundo síntoma que es muy frecuente es la asimetría de la cara. El paciente lo vemos raro y le decimos que nos enseñe una sonrisa, y si la boca se jala, sugiere que es una embolia. Esto todo de manera aguda. El tercer síntoma frecuente es la pérdida de la fuerza del brazo, caída del brazo. Al paciente que tenemos sospecha le decimos que levante los brazos y el brazo enfermo va a caer. Son los 3 datos más importantes. El cuarto es obviamente también pérdida de la fuerza de la pierna, pero es más complejo valorar. Nosotros cuando tenemos un paciente en la calle que sospechamos, le pedimos al familiar, pregúntale algo. Si no puede hablar, cuidado. 2, que te enseñe la sonrisa. Si está chueca la boca, cuidado. Y 3, que levante los brazos. Si cae el brazo, cuidado. Eso implica que hay que ir a urgencias de un hospital para buscar el tratamiento oportuno. Doctor, muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias por esta información. Realmente tenemos que cuidarnos y esos síntomas, si los padecemos, pues es algo que tenemos que poner atención inmediato y está en nosotros, ¿no? Muchísimas gracias por este espacio. Carla, muchas gracias y recuerden que lo más importante es prevenir la enfermedad. Es más fácil prevenir que curar una embolia. Un ataque cerebrovascular ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre en las arterias que nutren al cerebro, o cuando ocurre un sangrado en el cerebro mismo o en las membranas que lo rodean. La enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de muerte en México y Latinoamérica, y es la segunda causa principal de invalidez en adultos. La guía DALE te ayudará a reconocer los síntomas de un ataque cerebrovascular. Debilidad facial. Si notas debilitamiento o entumecimiento en la mitad del rostro de comienzo súbito, aflojar un brazo o pierna, pérdida de la capacidad para mantener con firmeza alguna de estas extremidades. Lenguaje alterado. Si al hablar de manera súbita pronuncia malas palabras o suenan de manera extraña. Entra en acción y llama inmediatamente. Reporta que alguien está sufriendo un ataque cerebral